Bueno, jueves. Hoy jueves, si ustedes recuerdan, nosotros llevamos un estudio, ¿verdad? Acerca de, acerca de las mujeres de dónde? Las mujeres de la Biblia, muy bien. Y recuerdan que hace mucho tiempo, casi un mes, estuvimos también con las mujeres. ¿Y cuál fue la última mujer? Marta y María. No, no, no era Marta y María. No, tampoco. No tenía nombre. La mujer y le falta algo. La mujer pecadora. La última mujer que estudiamos fue la mujer pecadora. Antes de ella, sí fue Marta y María en tres secciones. Marta y María. Pero la última fue la mujer pecadora. ¿Y recordamos algo de la mujer pecadora? Que era pecadora, ¿cierto? ¿Qué más? Que hizo una oración Una adoración como sencilla pero extravagante. humilde. Eso, humilde pero extravagante. Humilde pero extravagante. Muy bien. Pues vamos a seguir nosotros en los jueves con las mujeres. Y para la noche de hoy, quiero que me acompañe por favor a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Versículo 10 hasta el versículo 17. Y voy a dar lectura para ustedes. Dice así. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bien, antes de iniciar, quiero invitarlo a que me acompañe a una oración para que sea Dios guiándonos acerca de la enseñanza de este pasaje. Amado Señor, delante de ti venimos, Padre Santo, reconociendo que tú eres el Señor y que nos has dejado tu palabra para nuestra edificación. Te pedimos, oh Dios, que seas tú enseñándonos por medio de tu Espíritu Santo, que podamos nosotros ver lo que nos quieres enseñar, entender, comprenderlo y apropiarnos de esta verdad, de tal forma que la vivamos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces aquí tenemos a una mujer que es como encorvada, ¿cierto? Y en este pasaje, en el capítulo 13, viene Lucas narrando desde el capítulo 9, versículo 51, que se ha llegado al cumplimiento del tiempo y que ahora Jesús se debe encaminar ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Y mientras ese viaje a Jerusalén que hace el Señor Jesucristo, ocurre algo que en cada lugar donde Él enseñaba
sucedía que los fariseos, los escribas, creaban o se comenzó a formar un conflicto en contra de Jesús. Es como si el cumplimiento del tiempo que dice en Lucas 9:51, de que Él llegara a Jerusalén, y todos sabemos para qué, ¿no? Para ser crucificado, pero eso debía ser también con el incremento del conflicto entre los fariseos y escribas contra Jesús, por la enseñanza que Él hacía, por las obras que Él hacía, y porque las personas glorificaban a Dios por lo que Él enseñaba y lo que Él hacía. Y aquí nos encontramos en uno de esos pasajes donde se ve ese conflicto, Entonces Jesús va camino a Jerusalén y el conflicto contra los fariseos y escribas pues sigue en aumento. Además de eso, el capítulo 13 viene hablando acerca de la necesidad de arrepentirse. La necesidad de arrepentirse. Es necesario que haya un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las personas que le preguntaron ahí desde el versículo 1 al 5, le preguntaban era acerca de otras personas. Si leemos en este mismo tiempo el versículo 1 del capítulo 13, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Habían personas que le contaban a Jesús acerca de aquellos galileos de los cuales Pilato había mezclado su sangre con la de los sacrificios. Pero Jesús le dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, porque padecieron esas cosas, son más pecadores que todos los galileos? ¿Qué responde el mismo Jesús? Dice, no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, pues van a perecer. Así que tenemos aquí a Jesús enseñándole a las personas que ellos también tienen la necesidad de arrepentirse. Y también encontramos una parábola, tenemos ahí la parábola de la higuera estéril, de la cual si no da fruto, ¿qué va a pasar? Será cortada. Si no da fruto, será cortada. Y ese fruto, ligado con lo anterior, ese fruto de arrepentimiento, si no se da, ¿qué va a hacer? Será cortado. Y en el pasaje que leímos, versículo 10 al 17, nos encontramos con personas en las cuales no hubo arrepentimiento, en las cuales no hubo un fruto de arrepentimiento. Entonces serán cortadas. Así que tenemos una gran relación aquí del versículo 10 al 17 con lo anterior y además con lo siguiente en el capítulo. Pero para el estudio del 10 al 17 vamos a ver su escenario, vamos a ver también la acción o el milagro que hace el Señor, la respuesta al milagro del Señor y la enseñanza que Él da. ¿Listo? El escenario, el milagro, la respuesta y la enseñanza que Él da. Entonces, ¿el escenario cuál es? Tenemos el versículo 10 y 11. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, como escenario, como escena aquí, no se nos dice en qué ciudad está o en qué aldea, pero lo que sí sabemos es que está camino a Jerusalén. Está camino a Jerusalén y el lugar donde se encuentra es en una de las sinagogas. Lucas no quiere especificar aquí ni dónde, en qué ciudad está, pero sí el lugar. Está en una de las sinagogas. ¿Y en las sinagogas para qué eran? Para reunirse. ¿Quiénes se reunían? Todos. Todo aquel que profesaba la fe judía. Fariseos, escribas, también las personas normales que no eran fariseos.
Todos, y había entonces allí en esta sinagoga muchas personas. Y en esta sinagoga, y en todas las sinagogas que había, solía haber una persona que estaba a cargo de la liturgia y del orden. Exacto, el moderador. Y es llamado aquí como el principal de la sinagoga. Habían más personas también a cargo, pero había una que como tal ordenaba, y ordenaba en cuanto a que no hubiera esa clase de algarabía o una plaza de mercado, ¿sí? Pero al mismo tiempo ordenaba en lo que se debía hacer en la sinagoga. Es decir, la oración, la lectura, la oración y así. Digamos, es como si fuera una iglesia local con su liturgia, solamente que no tenemos un moderador, pero sí hay una liturgia estipulada. El principal de la sinagoga era el encargado y sobre él recaía todo el peso de que se llevara bien la liturgia que se hacía en la sinagoga. Así que en la sinagoga había muchas personas porque se congregaban, ¿para qué? Para adorar al Dios Jehová, al Dios de los judíos. Entonces está en una sinagoga. Y allí a quién nos encontramos, además de todas las personas específicamente, como se nos narra en este pasaje, está Jesús. Está Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está enseñando. ¿Y qué está enseñando? ¿Qué está enseñando Jesús? Sí, suponemos que la escritura, ¿cierto? Jesús está enseñando la escritura, pero aún no se nos dice qué. Aún no se nos dice qué. ¿Por qué? Pues porque ahora aparece una mujer. Ahora aparece una mujer en el versículo 11. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Sí, claro, había más mujeres, pero no era como esta. No era como esta mujer. Y yo sé que todos nos hemos agachado cuando se nos cae el lapicero, nos agachamos de esta forma, ¿cierto? Y sabemos qué dolor nos cuesta en la espalda. Y no quiero pedirles que se imaginen esa posición durante un día, ni durante una semana, ni durante un mes, porque es que va más allá de la imaginación. Esta mujer estaba de esa forma hace 18 años. Hace 18 años, pero aún así, ella asiste, ¿a dónde? A la sinagoga. Y llega justo en el preciso momento cuando estaba Jesús y cuando Jesús estaba enseñando. Y bueno, además de que estaba así esta mujer, desde hace 18 años, se nos aclara aquí en el versículo 11 que ella tenía un espíritu de enfermedad. Sí, claro, era corporal, pero al mismo tiempo había una acción también espiritual. Más adelante el Señor Jesucristo dice que Satanás la tenía atada. Es decir, que esa enfermedad había sido obra de Satanás. 18 años. Y como para darle un énfasis mucho más, la expresión final del versículo 11, y de ninguna manera se podía enderezar, nos indica que ella no podía volver a ponerse recta. Ella no podía. Ella misma no podía hacer esa acción. Sí, llevaba 18 años y podríamos decir, pues, obvio, ¿no? Ya se va a quedar así. Pero es que el énfasis está cuando ella no podía, pero es que nadie más podía enderezarla a ella. Ella no podía hacerlo, pero es que ningún tercero había podido tampoco. No había manera, en ninguna manera se podía enderezar.
Ella no podía hacerlo por ella misma y ningún tercero podía ayudarla para enderezarla. Porque es que esta enfermedad era seria. Su columna era así. Y bueno, además de que estamos en la sinagoga, está Jesús, la mujer, y además de que está el principal de la sinagoga y todas las personas que profesan la fe judía, nos encontramos en el día de reposo. Nos encontramos en el día de reposo. ¿Sí? Y para comenzar, en el día de reposo, esta mujer está cansada. Es el día de reposo, pero esta mujer está cansada. ¿Cansada pero de qué? Pues de estar así, encorvada. Y no porque ella quiera, sino porque está atada a eso, a esa enfermedad. Estamos en el día de reposo, pero esta mujer está cansada. Por eso es que en este versículo, en este pasaje, y en esta mujer encontramos reposo en el día de reposo. Reposo, ¿cuándo? En el día de reposo. Esta mujer asiste a la sinagoga sin pensar que allá se iba a encontrar a Jesús, sin pensar que Jesús en ella iba a orar algo. Ella llevaba 18 años y de seguro estaba resignada. Nosotros no aguantamos ni medio día agacharnos, levantarnos, agacharnos, levantarnos. No aguantamos eso. Ella ya llevaba 18 años y ella no se esperaba que nunca más hubiera sido sanada, hubiera sido curada de esta enfermedad. Ya 18 años, ¿ya qué? Ella no se podía enderezar y nadie podía ayudarla a enderezar. Así que nos encontramos en el día de reposo. Y bueno, hay algo muy especial aquí porque en el día de reposo se repite aquí, se vuelve a repetir. Y la discusión es porque sucedió algo en el día de reposo. Y pues para ello, como estamos en el escenario, debemos saber en el día de reposo qué se hace. O más bien, qué no se hace. Porque en el día de reposo, no sé qué, no se trabaja. En el día de reposo no se trabaja. Pero más aún, para los judíos, para los fariseos, para los escribas, para los líderes de la población, de la sinagoga, ellos pusieron mucho más leyes que en el día de reposo no se trabaja. Exacto. Tantas leyes, ni aún mirarse al espejo, ni aún caminar cierto kilometraje, porque es trabajo. Habían muchas leyes que ellos se crearon para llegar a cumplir aquel mandamiento de que no trabajar en el día de reposo. Y una de esas era sanar. Era sanar, y no de manera milagrosa, sino que para un médico le era prohibido sanar en el día de reposo. Para un médico le era prohibido ejercer su labor como médico en el día de reposo. Y si vemos aquí, Jesús usa expresiones médicas. Y más Lucas, que es médico, pues es experto en esto, lo registra de manera excelente. Entonces estamos en este día de reposo. Pero habían cosas que para los judíos sí les era lícito hacer en el día de reposo. Por ejemplo, ellos tenían una medida de longitud, de un kilometraje, que lo llamaban camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo. Y ese camino de un día de reposo equivalía a 3 kilómetros aproximadamente. Es decir, ellos no podían caminar más de 3 kilómetros. Entonces, para poder ellos caminar más de 3 kilómetros, entonces cuando caminaban 3 kilómetros y había un objeto, decían, bueno, esta es mi casa, y de aquí a allá voy a caminar 3 kilómetros. Eso sí se podía hacer. Si yo camino 3 kilómetros y llego a la silla, digo, esta silla es mi casa, entonces voy a caminar 3 kilómetros más. Pero tenía una ropita ahí para cambiarse. Entonces,
hay una gran incongruencia aquí, pero habían cosas que sí se podían hacer en el día de reposo. ¿Listo? Ese es el escenario apenas. Estamos en una sinagoga, hay muchas personas congregadas, rindiendo culto a Jehová. Está Jesús enseñando. Hay una mujer que está encorvada, ella no está sentada, ella no está parada, ella está encorvada donde está. Está el principal de la sinagoga y estamos en el día de reposo. Bien, ese es el escenario. Ahora, ¿qué sigue? El milagro. El milagro, ¿por qué un milagro? Porque es que nadie más había podido hacer con esta mujer lo que hizo Jesús. Un milagro. Versículo 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Recordemos que esta mujer estaba 18 años así, doblada, mirando hacia abajo. Y no es chévere. No es chévere aguantarse ese dolor de espalda y tampoco era cómodo para las personas que la rodeaban. Pero ahora viene Jesús, la ve, estaba enseñando, la ve, la llama. Es decir, Jesús para su enseñanza, la llama delante de todos y ¿qué le dice? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Esa expresión, libre de tu enfermedad, es una expresión médica. Lucas la registra, los médicos la usaban para referirse a que alguien era sanado, alguien era curado. Se le quitó la gripa, bueno, es libre de la gripa. Aquí le dice Jesús: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y además Jesús pone las manos sobre ella y ella se enderezó. Y la expresión ahí, cuando Jesús pone las manos sobre ella, cuando la toca, es que ella inmediatamente se endereza. O sea, es un milagro que Dios hizo para la mujer y de la enfermedad de cáncer. ¿Cuántos años estaba? Exacto. Por eso aquí estamos con el reposo, con reposo en el día de reposo. 18 años cansada, 18 años ignorada, rechazada también. Pero ahora haya reposo en el día de reposo. Ahora haya reposo en el día de reposo. Era como si fuera nacido otra vez. Y la expresión allí, cuando Jesús la toca, es que ella inmediatamente se endereza a la vista de todos. Es decir, no es que 2 segundos después, o es que ella se fue a sentar y se enderezó. No. Se enderezó. Inmediatamente se enderezó. Inmediatamente se enderezó. ¿Y cuál fue su reacción de la mujer? No es, uy, sí, ya no aguantaba ese dolor. No, 18 años, ya resignada. Ahora está glorificando a Dios. Ahora está glorificando a Dios. Bien. Glorificaba a Dios. Pero además de la respuesta de esta mujer, pues también responde el principal de la sinagoga, sus adversarios y la multitud, o el pueblo, que está desde el versículo 14 al 17. Y primero responde el principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Esta fue la respuesta del principal de la sinagoga. Pudo ser porque ahora la fama ya no estaba en él, sino en Jesús, o en la mujer, pues porque este hombre era la autoridad en la sinagoga, y nada se hacía sin su consentimiento, sin su orden. Pero lo que a él lo hizo enojar fue de que Jesús la haya sanado en un día de reposo.
Eso no se debía hacer. Y lo peor es que este principal de la sinagoga no se dirige a Jesús, como en otras sinagogas y lo hicieron, sino que se dirige a las personas. Y les dice, mira, hay 6 días en la semana en que se debe trabajar. 6 días que ustedes tienen, si están enfermos, vengan y sean sanados, pero no en día de reposo. No hoy. No hoy. Y aunque encontramos algo cierto, pero algo ignorante también aquí en la respuesta de esta persona, porque es obvio que hay 6 días para trabajar, pero no es obvio y no es lógico que no se sane en día de reposo, porque eso era lo que Dios quería y eso es lo que Dios quiere aún hoy. Y ahí es donde está la respuesta que le da Jesús a lo que dice el principal de la sinagoga, el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Jesús es tan misericordioso aún con este principal de la sinagoga que, bueno, lo llama hipócrita, pero Jesús alude a algo que sí era lícito hacer en el día de reposo, para los fariseos, para los escribas, para todos los judíos. ¿Qué era? Bueno, si yo tengo un buey o yo tengo un asno y es día de reposo y ya salí de la sinagoga, pues él debe tener sed. Entonces, ¿qué hago? Voy, lo desato, lo llevo a la fuente, espero que beba agua, ya cuando termine, lo vuelvo a llevar al pesebre. Y digamos que lo incongruente aquí es que se requiere mucho más trabajo desatando el buey, llevándolo a la fuente, esperar ahí y volverlo a traer al pesebre y atarlo de nuevo. Hay mucho más trabajo ahí que en lo que hizo Jesús, que fue tocarlo. Sin embargo, para los judíos sí era lícito hacerlo en el día de reposo. Así que con sus mismas leyes, ellos estaban invalidando la ley que ellos mismos se daban, se estipulaban. Pero Jesús alude a esto porque sí era lícito. Porque sí era lícito. Y aunque Jesús se dirige al principal de la sinagoga, también se dirige a todos aquellos que estaban de acuerdo con lo que dijo el principal de la sinagoga. Por eso es que dice, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, si tiene un asno o un buey y no lo desata, lo lleva a beber y lo lleva a beber. ¿Cuál era la respuesta a esta pregunta? Sí, es obvio. Sí, y las personas que lo escucharon, en su mente, la respuesta era, obvio que sí. ¿Qué pasaba si no se llevaba al buey o al asno a beber agua? Si no se le daba de comer. Exacto, se debilitaba, moría. Era algo cruel no hacerlo. Era algo cruel no llevar al buey o al asno a beber. Era algo cruel no darle de comer. Era muy inhumano. Entonces Jesús alude a esto para ahora decir en el versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Ven? Esta comparación que hace Jesús es muy exagerada, porque está comparando a la hija de Abraham, a esta mujer, con lo que se hace con un animal. Es decir, se le hace el bien a un animal, ¿cómo no se le va a hacer el bien a una persona? Y más que a una persona, Jesús la resalta a ella diciendo, hija de Abraham, es decir, es una israelita, tiene la sangre de ustedes, es de su pueblo y es parte de las promesas de Abraham. Para los judíos no, para los fariseos no, para el principal de la sinagoga no,
porque es que esta mujer ya llevaba 18 años encorvada y nadie se juntaba con ella. Entonces, a tal punto que ya era insignificante aún su presencia en la sinagoga. Entonces Jesús hace una comparación muy extrema, muy extrema. Se le muestra misericordia a un animal. ¿Por qué no hacerlo con una hija de Abraham? Una persona, una mujer, una hija de Abraham. Y bien, versículo 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Tenemos aún más respuestas acerca de lo que hizo Jesús y lo que enseñó. Sus adversarios, ¿qué pasó con ellos? Se avergonzaron. Y esa palabra, se avergonzaron, es cuando la persona se sonroja. Pero en este caso es de ira. Estaban muy enojados contra Jesús. Muy enojados contra Jesús porque sanó a esta mujer en día de reposo, porque tenía razón en sanarla en el día de reposo y porque los dejó a ellos sin palabras. Estaban muy enojados, impotentes porque no sabían qué hacer con esa rabia que tenían en contra de Jesús. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los que no eran adversarios de Jesús, y aquí aclara Lucas, todo el pueblo restante que estaba allí congregado, se regocijaba mucho, y aún fuera de la sinagoga también. No solamente ahora la mujer, sino que todas las personas se regocijaban también, porque lo que él había hecho era algo glorioso. Lo que él había hecho era algo glorioso, ¿cierto? Y bueno, nosotros podríamos pensar, el versículo 17, ¿ya se acabó el sermón? No. No, porque aún falta la enseñanza de Jesús. Aún falta la enseñanza de Jesús. Jesús estaba enseñando en la sinagoga, paró su enseñanza para curar a esta mujer, pero ahora su enseñanza es que curar a esta mujer en el día de reposo era necesario. Era necesario. En el versículo 16, cuando dice, ¿cuánto más? O no se le debía desatar de esta ligadura. El versículo 16, y a esta mujer, es un cuánto más a esta mujer, no se le debía desatar. Jesús estaba expresando que esta acción que hizo, esta obra que él hizo, era necesaria, pero por lo que sigue. No por la reacción de las personas, o no solamente porque Jesús tenía razón, sino por lo que sigue, que son los versículos 18 al 21. Si ustedes se fijan en el 18, hay una relación, hay una letra que relaciona esta porción con la anterior, que es y dijo. Y dijo, ¿cuándo dijo esto Jesús? Ahí en la sinagoga, en el día de reposo, con el líder de la sinagoga y los que estaban de acuerdo con él enojados contra Jesús, pero los demás del pueblo muy regocijados. Entonces ahora Jesús, continúa enseñando. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Versículo 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Bueno, entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es que curar a esta mujer en el día de reposo era necesario porque el reino de Dios se expande ahora en el día de reposo. Aquí en esta iglesia ya hemos aprendido acerca de estas parábolas y sabemos que trata del reino de Dios. Jesús lo dice, ¿a qué compararé al reino de Dios?
¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y primero lo compara con un grano de mostaza. ¿Y qué pasa con este grano de mostaza? Que crece muy grande, Y también lo compara con la levadura. ¿Qué pasa con la levadura? Pues que se le pone a la masa y esta la fermenta y crece. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que curar a esta mujer de 18 años, atada por Satanás, era necesario porque es que el avance del reino de Dios sigue aún en el día de reposo. Porque sea día de reposo no significa que no se deba predicar. Porque sea día de reposo no significa que no se deba evangelizar, que no se deba discipular. No, hermano, el domingo no puedo visitarlo porque es día de reposo. No. Hagámoslo el lunes y viernes, pero el domingo no. No, no es eso. Porque estas dos parábolas aquí, esta enseñanza que da Jesús, en la primera parábola, que es la de la semilla de mostaza, está apuntando al crecimiento del reino de Dios, pero al crecimiento externo. ¿Externo en qué sentido? Digamos que numérico. Numérico, el reino de Dios se expande de manera numérica. Sí, comenzó con un hombre, con Jesús, luego los 12, luego más de 5,000 en Jerusalén, ¿cierto? Y bueno, en esta sinagoga el reino de Dios se ha expandido, Jesús enseñando. Ahora la mujer es parte de ese reino de Dios, y ahora es parte de ese reino de Dios todas las personas que se regocijaron por lo que hizo Jesús. Y la segunda parábola, la de la levadura, está apuntando al crecimiento del reino de Dios, pero interno, que ya no es numérico, sino que ahora es en santidad. Sí, el reino de Dios crece en personas, pero la persona también crece en santidad. Esta es la enseñanza de Jesús en este milagro que ha hecho en la sinagoga en el día de reposo. Enseñanza de la cual deja por fuera al líder de la sinagoga y a los que estaban de acuerdo con él. Pero incluye a esta mujer que 18 años estuvo encorvada, pero aún así asistiendo a la sinagoga. O sea que lo que quería era el Satanás apoderarse y adueñarse de la pobre mujer. Y cuando vio que Dios le hizo el milagro a ella, entonces quedaron curiosos por lo que Dios hizo el día de reposo con la mujer. Pero no. Satanás ya estaba apoderada de esta mujer, o sea, Satanás ya estaba apoderado de esta mujer, porque ella no se podía enderezar y nadie más la podía ayudar. Pero ¿quién es el único que vence el poder de Satanás? Dios, solamente. Y solamente con su palabra y con haberla tocado, ella se enderezó. Y la enseñanza apunta ahí también, porque es que en el día de reposo se debe desatar todo aquello que Satanás tiene atado. Se debe destruir la obra del diablo. Se debe destruir la obra de Satanás. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con la primera parábola, apuntando al crecimiento externo del reino de Dios, pues tenemos la predicación. Perdón. En la iglesia, en la sinagoga, se debía predicar la palabra. Hoy también. Y se debe predicar es la palabra. ¿Por qué? Porque es que donde no se predica la palabra, están haciendo obra de Satanás y son ministros de Satanás. Porque es que están ayudando a que la atadura de las personas se ajuste. Eso no es lo que se debe hacer en el día de reposo. Evangelizando también. En la predicación hay evangelización, pero es para el pueblo. La evangelización como aparte es para los que no son del pueblo, los que están afuera. No, es que es domingo y después del culto tengo un almuerzo con la familia que vino de visita. Y no puede evangelizar ahí. Porque sea día de reposo no significa que no deba ser ministro de Dios.
¿Qué más? A ver, el discipulado. El discipulado. O las visitas aún. No, es que este domingo no lo puedo visitar. Hermano, no podemos seguir con el estudio del pasaje que llevamos. Porque es que no, imagínense, me invitaron a un partido. Bueno, no podemos discipular, pero sí podemos ir a jugar fútbol. Algo parecido a los judíos, algo parecido a los fariseos. Entonces, de manera numérica, tenemos a nuestra mano todos los medios, los elementos, los instrumentos para predicar, para evangelizar, para discipular, aún en redes sociales. Pero como manera interna, la persona debe crecer en santidad. La persona debe crecer en oración. No es que es domingo, yo oro allá en la iglesia. No. Por el hecho de que sea domingo también debes orar. Antes de salir, incluso si vas a la iglesia. No, es que es domingo, entonces allá leemos la Biblia. No. Es que aunque lea la Biblia en la iglesia, usted debe hacer su devocional, debe hacer su lectura. Porque sea domingo no significa que usted deba descansar de la santidad, no deba descansar de ser santo, no deba descansar de aquello que le ayuda a su santificación. Exacto. La alabanza, en la iglesia, allá cantamos al Señor y gloria a Dios. Sí, pero es que la alabanza también es personal. Y la parábola de la levadura indica eso. El crecimiento personal para con Dios. Crecimiento numérico, pero crecimiento personal para con Dios. Crecimiento interno de compartir con las personas de la iglesia. No es que se acabó el culto, me tengo que ir. No. ¿Yo qué me quedo haciendo? Pues compartir con las personas de la iglesia. Sí, entonces aquí tenemos una enseñanza de Jesús que va al corazón de todas aquellas personas que lo estaban escuchando, y sé que también al de nosotros, pero al principal de la sinagoga y a los que estaban de acuerdo con él lo sacan. O sea, sale, no es parte del reino de Dios, porque no hace parte de aquella semilla de mostaza y del árbol, no es parte, ni tampoco de la levadura que hizo fermentar, porque él no ha crecido espiritualmente, no ha crecido en santidad. Él ha crecido ¿en qué? En ego, en orgullo, en autoridad. Y a todos aquellos los que estaban de acuerdo con él, pero se incluye a la mujer que 18 años asistía a la sinagoga para alabar a Dios, para aprender acerca de su palabra, pero con el dolor en la espalda y con el rechazo de aquellos que la veían. Así que esta mujer, durante 18 años, aunque estuvo atada por Satanás, no dejó de asistir a la sinagoga, aún por su enfermedad, aún por su condición, ¿cierto? Así que esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. La necesidad de hacer la voluntad de Dios aún en el día de reposo. La necesidad de hacer la voluntad de Dios aún en el día de reposo. Y yo le pregunto, ¿esta enseñanza era nueva para los judíos, que ellos sí expertos en la ley? ¿Era nueva aún para nosotros aquí en el Nuevo Testamento? O sea, ¿antes ya había sido dicha en el Antiguo Testamento? Para ver un versículo, un pasaje, Isaías 58. Isaías 58, versículo 13, que dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Vemos aquí esta enseñanza? Es que usted debe retraer su pie en el día de reposo de hacer su voluntad. ¿Qué estaba haciendo el principal de la sinagoga? Estaba haciendo su voluntad. Porque es que en el día de reposo no se trabaja. Si quiere ser sanada mujer, venga el lunes, venga mañana. ¿Ven? Estaba haciendo su voluntad y quería que los demás también hicieran su voluntad. Entonces, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si no hago mi voluntad, ¿cuál debo hacer? La de Dios. Y eso era agradable a Dios, a Jehová, al que adoraban los judíos cuando se reunían en la sinagoga en el día de reposo. Sí, se debía descansar del trabajo, pero ¿para qué? Para glorificar a Dios en lo que Él le agrada, en lo que es su voluntad. Pero esto no estaba en la mente del principal de la sinagoga, ni en los que estaban de acuerdo con él. Así que esta enseñanza no es nueva. La enseñanza de es necesario hacer la voluntad de Dios aún en el día de reposo. Lo que es nuevo ahora es que esto es necesario porque el reino de Dios crece aún en el día de reposo. Pero es necesario siempre hacer la voluntad de Dios. Y bueno, ustedes ven que yo hablo el día de reposo, que para ellos era el séptimo día, el sábado. Y ahora para nosotros es el domingo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros, y yo estuve hablando del domingo cuando nos refería a nosotros, pero a ellos el día de reposo. Pues es ahí donde el mensaje de reposo en el día de reposo es que en el día de reposo se encontraba Jesús dando reposo. ¿A qué voy con esto? Que nuestro reposo es Jesús. Nuestro reposo es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo de las obras de nuestro trabajo, de la cual terminamos cansados. Pero también Cristo es el reposo que todas las personas necesitan para ser desatadas de la obra de Satanás. Así que Cristo es nuestro reposo, pero también es el reposo que necesitan las personas que no lo conocen. Así que aunque yo hable del domingo, no es que creemos en Cristo solo el domingo, sino que creemos en Cristo ahora toda nuestra vida. Así que no importa si es lunes o si es festivo, o si es viernes, o si es sábado, debemos hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Porque es que ahora nos encontramos en el reposo, que nuestro reposo es Cristo. Él es nuestro reposo, y Él es el reposo que necesitan los demás. Él es el reposo que nosotros necesitamos. Bien, entonces, ¿qué aprendemos de esta mujer? ¿Cómo? ¿Qué aprendemos de esta mujer? Muy bien. Que pase lo que pase, no hay que tener la fe en Dios, que sea lo que sea, Él siempre está con él. No hay que dejar de existir. Es sencillo, ¿cierto? Ella tenía 18 años. No de edad, sino 18 años en que estaba encorvada. Y aún así asistía a la sinagoga. Y bueno, yo les puedo decir que aunque estén enfermos, asistan a la iglesia. Y pensamos que esto antes, por ahí en el 2019, era normal. O usted podría pensar, sí, es cierto,
debo asistir a la iglesia. Pero aún con esta pandemia y aún con esta variante que aún es más fuerte, diríamos, no, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Si yo pienso en usted, hermano, si yo pienso en mis hermanos, en el pastor, se puede enfermar, yo lo cundo. Gracias. Y sí, es cierto, si usted viene a la iglesia con COVID, lo más posible es que cunda a alguien más. O sea, eso no se puede negar. Aunque usted ponga 3 tapabocas, se ponga la careta, se ponga un traje de astronauta, se bañe en alcohol, es posible. Entonces, ¿qué hacemos con el amor al hermano? No, es que no me importa si se enferma él o si yo lo cundo, yo voy a la iglesia. No se trata ni de excusarse con el amor al hermano, ni ensoberbecerse con que se enferme el que sea, no. Estamos ahora en una pandemia, donde esa pandemia se desarrolló mucho más fuerte y que esa variante que está ahora, que aún la vacuna no sirve contra esa, es más aterrador aún que usted escuche, así está enfermo, asista a la iglesia. Así está enfermo, asista a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, antes era normal, era como que si había un sentimiento de culpa, yo quedarme en casa a ver la grabación o ver el en vivo, pero es que ahora ya no hay un sentimiento de culpa, porque ahora es normal, no, yo no voy, no nos congregamos, porque es que podemos expandir esa pandemia, es que yo lo puedo enfermar, no, es que el pastor se puede morir, quedamos sin pastor, y puede que pase, no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Pero es que es en estos tiempos donde se prueba la fe en que decimos creer. Es en estos tiempos donde se prueba la fe que decimos creer. Es en estos tiempos que se prueba la fe. Y si yo le digo a usted que asista a la iglesia, aún está enfermo, bueno, usted puede hacerse atrasito. No es que tenga miedo a contagiarme. Es que le digo que asista a la iglesia, aún así está enfermo, aún sospeche que tenga COVID, porque es que es necesario. Es necesario, porque el reino de Dios se incrementa aún el domingo. Aún el domingo. Aún congregados. Se incrementa el reino de Dios. Y específicamente de manera interna, en su santidad. Esta mujer llevaba 18 años con esta enfermedad y nunca pensó que llegaría el día en que fue sanada. Puede que usted nunca piense que ayer empezó síntomas y mañana domingo, no, eso no se me va a quitar. Está en las manos del Señor. Nosotros solamente podemos orar, pero está en las manos del Señor. Si decimos que es necesario venir a la iglesia, aún esté enfermo, aún tenga síntomas, aún sospeche que tiene COVID, es porque es necesario. Es porque es necesario. Y no quiero poner aquí nada que estoy en contra de la cuarentena o del gobierno, no. Solamente estoy enseñando lo que el Señor Jesucristo enseñó en la sinagoga cuando curó a esta mujer. Que es necesario. Y es necesario porque esa es la voluntad de Dios. Que nos congreguemos. Que no nos dejemos de congregar.
Es que esa es la voluntad de Dios. Y aún el domingo se debe hacer la voluntad de Dios. Congregarse. Congregarse. Hermano, no venga hoy al discipulado porque a mi hermana le dio COVID. Es necesario, dice la Escritura. Es necesario, dice la Escritura. Es necesario hacer la voluntad del Señor y no la mía. Porque si me dicen eso, bueno, pues yo no voy. Porque es que no me voy a contagiar. Sí, pero es que no debo hacer mi voluntad sino la de Dios. Y a Él le agrada que el reino de Dios crezca de manera externa por medio de la predicación, por medio del evangelismo, por medio del discipulado, por medio de visitas, donde se predique la palabra. Y la voluntad de Dios es que el reino, su reino, crezca en el interior de cada uno de nosotros y de cada uno de los que creemos en Jesús. Es que es necesario. Es necesario. Es necesario hacer la voluntad del Señor porque es que el reino de Dios está creciendo y ninguno de nosotros va a pararlo porque esa es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Así que, bueno, palabras de reposo que se nos deja aquí en la Escritura, que sea el día que sea, si de día o de noche, hacer la voluntad de Dios es necesario. Es necesario, porque se halla reposo en Cristo, nuestro reposo, nuestro Salvador. Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, tú eres justo y tú eres santo. Y aunque estamos cansados del trabajo, cansancio físico, tú nos has traído aquí, Señor, para darnos reposo en ti, porque tú eres nuestro reposo, porque tú eres el único que nos das descanso, tú eres el único que nos cura de cualquier enfermedad, y tú nos has dado ejemplo de hacer la voluntad del Padre aún en el día de reposo, porque es que tu reino está creciendo. Tu reino está creciendo, Señor. Aún haya menos personas en la iglesia, tu reino aún sigue creciendo. No a nuestros ojos, sino a tu voluntad. No a nuestros ojos, sino a tu voluntad. Y es en tu voluntad en la que debemos andar. Es en tu voluntad la cual debemos predicar. Es en tu voluntad por la cual debemos asistir a tu iglesia. Debemos congregarnos. Porque allí también está creciendo tu reino. En nuestro interior, para nuestra santificación, siendo edificados con tu palabra. Te damos gracias, Santo Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos reposo. Y ahora este reposo no es solamente el domingo cuando nos congregamos o el jueves en la noche, sino que ahora es cada día de nuestra vida, es toda nuestra vida. Porque ahora estamos en ti. Y tu voluntad
es que llevemos este reposo que tenemos a aquellos que también lo necesitan, haciendo lo que a ti te agrada, porque es para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, no olvidemos que hacer la voluntad del Padre es necesario porque el reino de Dios está creciendo en nuestro interior y en el mundo entero. Hagamos la voluntad del Señor. Nos vemos el domingo, nuestro culto a las 9 de la mañana. El Señor los bendiga a todos.